En este video, el concepto de flujo de un campo vectorial será esencial. Entonces vamos a tener una superficie abierta que tiene un contorno cerrado gamma. Es decir, la superficie es como un gorro y tiene un contorno. El contorno está acá. Y a esa curva le vamos a llamar gamma. Entonces siempre se orienta esta curva. Entonces la vamos a orientar de la manera usual, es decir, caminando al lado de la curva vamos a dejar la mano izquierda adentro de la superficie. Bien, vamos a tener entonces en un punto P un vector unitario que le vamos a llamar T, y este va a ser un vector unitario tangente a la curva gamma. El vector T' va a ser un vector ortogonal al vector T que está situado en el plano tangente a la superficie. La superficie la llamamos sigma. Y este vector T' está del lado de sigma. Entonces, de ese modo, uno puede definir el vector unitario normal como el producto cruz entre el vector T y el vector T'. Entonces, por continuidad, uno va a tener el vector normal en toda la superficie. Es decir, en este caso, nosotros aquí el producto cruz entre T y T' nos va a dar un vector hacia acá, el vector normal, y por lo tanto va a haber un vector normal en todas partes de la superficie, en particular en ese punto vamos a tener un vector normal. Y el vector ds, que va a ser el vector elemento de superficie, se define como el escalar ds, que es el elemento de superficie, multiplicado por el vector unitario n, es decir, el vector ds apunta en la misma dirección que el vector normal. El flujo elemental de phi del campo vectorial A, aquí va a haber un vector A que va a estar definido en todo punto de la superficie, es igual al producto punto entre el vector A y el vector elemento de superficie de S. Y el flujo entonces finalmente de A través de la superficie sigma va a estar dado por phi, y eso va a ser la integral de superficie de A punto de S en toda la superficie sigma. Y en el caso que la superficie sea cerrada, entonces si la superficie, que no es el caso, aquí la superficie está abierta, por eso que hay un contorno, pero si la superficie es cerrada, por ejemplo en el caso de una esfera, entonces el flujo se define como la integral de A punto de S y se le pone entonces un círculo. Veremos a continuación uno de los teoremas más importantes de las matemáticas, el teorema de Gauss. Además que este teorema es muy importante no solo en el cálculo vectorial, sino también muy importante en el electromagnetismo.
Entonces vamos a tener un campo vectorial que va a estar en el espacio. Le vamos a llamar A sub x según y, más A sub y según j, más A sub z según k. Y que son en general funciones de x, y z. ¿De qué se trata el teorema de Gauss? Se trata de obtener el flujo de este campo vectorial a través de este elemento diferencial de superficie, que es como una especie de ladrillo, si usted quiere. Entonces, ¿cuánto vale el flujo? Pensemos en la parte K del campo vectorial. Entonces, tenemos que el flujo está dado por la componente AZ en un Z más de Z. Aquí estamos viendo que está saliendo la componente K, por lo tanto da un flujo positivo, pero acá está entrando por abajo, por lo tanto hay que restar ese flujo. Entonces queda menos AZ en Z. Y tenemos que multiplicar por el elemento de área. El elemento de área aquí sería entonces dx por dy. Ahora podemos sumar el elemento de flujo correspondiente a la componente j. Entonces vamos a tener que sumar a sub i en i más di, como la flecha roja que vemos dibujada en la figura, y hay que restarle el flujo que entra por la otra cara. Entonces queda menos a sub i de i, que va a ser entonces dx de z. Después sumamos la componente según i unitario. Entonces nos queda a sub x por x más dx menos a sub x evaluado en x, que es lo que estamos viendo dibujado en verde en el dibujo, y el elemento de área es di de z. Entonces ahora viene un poco el truco para llegar a lo que nos interesa, que es que nos damos cuenta que en este término de acá es obviamente una derivada, por lo tanto dividimos por dz y aquí multiplicamos por dz. Aquí dividimos por di y aquí multiplicamos por di. Aquí dividimos por dx y aquí multiplicamos por dx. ¿Qué nos queda? Estos elementos que quedan acá son elementos de volumen. Entonces el elemento de flujo es igual a ¿qué? Es igual a la derivada parcial de a sub x respecto a x más de a sub i con respecto a y más de a sub z con respecto a z, y todo multiplicado por dx de y de z, que es, como dije, el elemento de volumen. A este término que vemos acá es lo que uno define como la divergencia del campo vectorial A. Por lo tanto, lo que hemos demostrado es que dφ es igual a la divergencia del vector A multiplicado por el elemento de volumen. Cuando uno tiene una figura cualquiera, por ejemplo esa, que sea una superficie cerrada, llamémosle volumen B, y tiene una superficie S, entonces su interior yo lo puedo descomponer en muchos de estos ladrillitos que acabo de mostrar, uno al lado del otro. Etcétera.
Es lo que se llama un recubrimiento en matemática. Si se fijan bien, lo que yo he demostrado es que un elemento diferencial de flujo es igual a la divergencia del campo por el elemento de volumen. Luego eso vale para cada uno de los ladrillitos que está dentro de este volumen. Pero si se fijan bien, si yo hago ahora una sumatoria de estos elementos, es decir, sumo todos los flujos de todos estos ladrillitos que están dentro del volumen, me queda la sumatoria de las divergencias. Pero si se fijan bien, los flujos se cancelan todos, porque así como sale un flujo en un ladrillo como este, en el ladrillo que estaría arriba de él está entrando. Luego se tomaría como negativo. Luego se cancelarían todos, salvo los que están en la superficie que no tienen ninguna compensación. Por lo tanto, el resultado final de esto es que nos quedaría que en vez de tener la suma de todos los flujos, nos quedaría solamente el flujo exterior A punto de S en la superficie, cerrado de toda la superficie, y eso es igual entonces a la integral en volumen de la divergencia del vector A sobre el volumen B. Y eso es lo que se conoce con el nombre de teorema de Gauss, que es extremadamente útil, como ya veremos. Revisaremos coordenadas esféricas. Bien, así como en coordenadas cartesianas un punto del espacio queda descrito por sus coordenadas x y z, en coordenadas esféricas también queda descrito por tres coordenadas, pero no son x y z, sino que son la distancia al origen, que le llamamos r. También necesitamos otra coordenada, y la otra coordenada es el ángulo que forma con el eje z, y eso es lo que se llama el ángulo polar. Θ. Y luego necesitamos una tercera coordenada, porque si tenemos solamente r y tenemos θ, eso lo forma cualquier punto del círculo rojo que estamos viendo arriba. Pero para decir exactamente qué punto queremos de ese círculo rojo, necesitamos una tercera coordenada, y esa tercera coordenada es el ángulo φ, que es el ángulo que forma la proyección en el plano XY del radio R con respecto al eje X, tal como muestra la figura. Este ángulo φ es lo que se llama el ángulo azimutal. Muy bien, entonces el vector posición R en coordenadas esféricas va a estar dado por ¿qué? Va a estar dado por R unitario. R unitario es el vector que se muestra en la figura, que sigue la dirección del radiovector R. ¿Cuánto vale dr? Dr es la posible variación que puede tener entonces el vector R. Bueno, se puede mover a lo largo del vector unitario R unitario, por lo tanto va a ser dr por R unitario, pero no es lo único que puede hacer. También se puede mover un poquitito en la dirección del color celeste que estamos viendo. Por lo tanto, es decir, puede variar un poquito el ángulo polar. Así que, como sabemos, cuando uno varía una cantidad en un círculo, valdría el radio R por dθ por θ unitario, que sería el ángulo
unitario que es perpendicular a R unitario y que sigue la variación de teta. Pero también se puede mover un poquito en la dirección del círculo rojo, es decir, variando el ángulo azimutal. En ese caso, el radio de giro sería ¿cuánto? R seno teta, y varía un poco de phi por phi unitario. Eso sería una variación general de un punto en coordenadas esféricas. Muy bien. Una función cualquiera con las coordenadas esféricas sería una función que depende de r, de teta y de phi. ¿Cuánto vale una variación de f? Es decir, un diferencial. Vale, como cualquier función, de f a de r, más de f a de teta, más de f a de phi, de phi. Pero la definición de gradiente me dice que de f tiene que ser el gradiente de f punto de r. Esa es la definición misma de gradiente. Por lo tanto, de aquí puedo obtener cuánto vale el gradiente. El gradiente va a estar por acá, multiplicado por dr, y eso me tiene que dar df. ¿Y cuánto vale dr? Dr vale dr, acá, r de teta, acá, y aquí vale r seno teta de phi. Luego la multiplicación de estos dos me tiene que dar df. Muy bien. ¿Qué tengo que poner aquí para que me dé df a dr de r? Muy simple, tengo que poner df a dr. ¿Qué tengo que poner aquí para que me dé df a de teta? Tengo que poner 1 partido por r por df a de teta, porque aquí tengo r. ¿Qué tengo que poner aquí para que me dé df a de phi? Tengo que poner 1 partido por r seno teta, porque acá tengo r seno teta, df a de phi. Luego ya tengo el gradiente. El gradiente vale df a dr por r unitario más 1 partido por r por df a de teta según teta unitario más 1 partido por r seno teta por df a de phi según phi unitario.